Embarazo gemelar. La incidencia del embarazo gemelar en forma espontánea es de aproximadamente 1 de cada 90 embarazos. Esto ocurre en la población general, no en la población preseleccionada, aquella que está sujeta a tratamientos de fertilidad. Hay que tener muy en cuenta que no todos los embarazos gemelares tienen el mismo pronóstico perinatal y esto depende de la corionicidad. Por lo tanto, un embarazo gemelar bicorial no es lo mismo que un embarazo gemelar monocorial. Deben considerarse como dos entidades nosológicas distintas. Pero en forma genérica podemos considerar a todo embarazo gemelar, independientemente de su cronicidad, un embarazo de alto riesgo. Hay muchos motivos por los cuales se puede fundamentar esta afirmación, vamos a mencionar algunos. La mitad nace antes del término, 1 de cada 4 desarrolla una restricción de crecimiento fetal, y la tasa de malformados es prácticamente el doble de la tasa de malformaciones en los embarazos con feto único. La mortalidad perinatal depende, claro, del tipo de embarazo gemelar. Es de aproximadamente un 9% en el bicorial biamniótico, pero fíjense que en el monocorial biamniótico la tasa es del 26% y el monocorial monoamniótico la tasa es del 50%. Y acá ya empezamos a ver las primeras diferencias entre uno y otro. Me refiero entre el embarazo monocorial y el embarazo bicorial. Hay que precisar ciertas definiciones antes de proseguir. Y una de ellas es cigosidad. Cuando nosotros hablamos de cigosidad nos estamos refiriendo al número de huevos. Cuando hablamos de corionicidad nos referimos al número de corion o placentas. Y el término amnionicidad hace referencia al número de amnios o bolsas. En cuanto a la epidemiología, se sabe que los disigóticos son más frecuentes en la raza negra, a mayor edad materna y mayor multiparidad. Estas son variables una dependiente de la otra. Generalmente la multiparidad se asocia a mayor edad materna. También de las gemelas disigóticas, con esto se da por tierra como factor de riesgo de aumento de incidencia de embarazo gemelar a la gemelaridad por línea paterna. O sea que únicamente es más frecuente el embarazo gemelar cuando la madre es gemela, pero no importa para esto el antecedente del padre. Y por supuesto la fertilización asistida. En cambio, los embarazos gemelares monocigóticos son constantes e independientes de todas las variables. Esto es, se observa en todas las razas y a cualquier edad materna. Embriológicamente, podemos dividir a los embarazos gemelares en disigóticos y monocigóticos, como ya se mencionó. Los disigóticos constituyen las 2/3 partes y los monocigóticos el tercio restante. Aquí es donde entra a tallar la importancia del manejo tanto clínico como ecográfico de los embarazos gemelares, porque hay que tener en cuenta que dentro de los monocigóticos 2/3 son monocoriales y solo 1/3 es bicorial. Y los monocoriales, en la casi totalidad de los casos, en el 99% son biamnióticos y solo hay un 1% de monoamnióticos. Hay que precisar cómo es la evolución del embarazo gemelar monocigótico. Aquí se ve un gráfico donde se enumeran los días 1 a 13. El día 1 corresponde a la fertilización. Cuando la separación de los gemelos monocigóticos se produce entre los días 1 y 3, va a dar como resultado un embarazo bicorial biamniótico, que como ya se dijo constituye aproximadamente 1/3. La mayoría de los gemelos monocigóticos se van a separar entre los días 4 y 8. Y esto va a dar como resultado un embarazo monocorial biamniótico. Cuando la separación es tardía entre los días 9 y 13, se obtiene un embarazo gemelar monocorial monoamniótico.
El problema, el problema grave, porque ya el monocorial monoamniótico per se constituye un problema por la altísima frecuencia de complicaciones. Pero el problema grave es cuando la separación se produce después del día 13. Y eso constituye la gemelaridad imperfecta, o gemelos fusionados o siameses. Esto es, los gemelos no terminan totalmente de separarse. En cuanto al pronóstico del embarazo gemelar, hay que tener un concepto muy presente, y es que la morbimortalidad es proporcional al número de fetos. Por eso, cuando hablamos de embarazo gemelar, tenemos que precisar de qué tipo de gemelar se trata, no solamente en cuanto a la corionicidad, sino al número de fetos. Salvo que se diga lo contrario, durante esta presentación vamos a hablar del embarazo gemelar doble. Pero la morbimortalidad, como están leyendo ahí, es proporcional al número de fetos, o sea que en el embarazo gemelar triple aumenta mucho la morbimortalidad y así sucesivamente. Y la mayor morbimortalidad está dado por parto pretérmino, o sea, por prematuridad, restricción del crecimiento fetal, malformaciones congénitas, complicaciones maternas y síndromes monocoriales. Está puesto en amarillo los síndromes monocoriales porque tienen una entidad propia y son exclusivos de los embarazos gemelares monocoriales, como se va a ver más adelante. Y desde que empezó la presentación estoy hablando de corionicidad y también hice alguna referencia a amnionicidad, pero ¿por qué es tan importante determinar corionicidad y amnionicidad? Porque la mortalidad de los gemelos monocoriales es mayor que los bicoriales. Eso ya se vio en una de las primeras diapositivas. ¿Y qué explica esto? Bueno, las anastomosis placentarias de las circulaciones fetales. En todo embarazo monocorial hay anastomosis placentarias entre ambas circulaciones, que pueden ser arterioarteriolares, venovenosas o arteriovenosas. Afortunadamente, la mayoría de los casos mantienen un equilibrio durante todo el embarazo, pero puede ser que ese equilibrio por causas desconocidas se rompa y drene más sangre de un feto al otro, provocando complicaciones que pueden ser graves y que pueden llevar a la muerte de uno o de ambos fetos, o si hay un feto sobreviviente puede quedar con secuelas de daño neurológico. Si es monocorial monoamniótico, todavía es mayor la probabilidad de mortalidad fetal por los accidentes del cordón. La corionicidad define el tipo de control de embarazo que vamos a hacer. Y esto también está resaltado en amarillo porque es otro concepto importante. La corionicidad define el tipo de control de embarazo que vamos a hacer. Ya desde antes de empezar con la presentación, todos sabían que era importante determinar corionicidad y amnionicidad, pero en estos minutos que pasaron desde la primera diapositiva, no solo hice hincapié en esta importancia, sino que brevemente argumenté a favor de por qué hay que determinarlo. Y para determinarlo no hay mejor herramienta, no disponemos de mejor herramienta que la ecografía. Y de hecho, la ecografía no puedo mencionarla simplemente en singular, sino que disponemos de distintas ecografías, pero dentro de ellas, la del primer trimestre es la ecografía verdaderamente útil porque tiene una muy alta sensibilidad y especificidad cercana al 100%. En cambio, cuando nosotros intentamos determinar corionicidad, fundamentalmente corionicidad más que amnionicidad en el segundo y tercer trimestre, la sensibilidad baja considerablemente y se puede llegar a tornar imposible determinarlo fehacientemente. De ahí la importancia que la embarazada tenga una ecografía al menos del primer trimestre hecha según los estándares de calidad acordes con el estado actual de conocimientos. Ya no es como hace muchos años que en la ecografía del primer trimestre duraba 2 minutos porque simplemente se veía
la cantidad de embriones o fetos, si estaban vivos o no, se medía cuánto era su longitud y se estimaba una edad gestacional y nada más. No. Hoy la ecografía del primer trimestre ha adquirido una importancia difícil de sobreestimar. Entonces, ¿cómo se determina ecográficamente en el primer trimestre corionicidad de amnionicidad? Corionicidad es el número de sacos gestacionales. Y saco gestacional en realidad es un neologismo de la ecografía. El saco gestacional como tal no existe desde el punto de vista embriológico. Porque lo que nosotros informamos como saco gestacional corresponde al saco coriónico. Y amnionicidad es igual al número de sacos vitelinos. Acá estamos viendo en esta imagen una ecografía endocavitaria donde dentro del útero observamos dos sacos gestacionales. En cada saco gestacional se identifica muy claramente un saco vitelino y al lado de cada uno de estos sacos vitelinos observamos un embrión. En este caso estamos frente a un embarazo gemelar doble biamniótico bicorial. Otro ejemplo similar al anterior, con una muy importante magnificación de la imagen, y se observa básicamente lo mismo que antes. Estamos viendo dos sacos gestacionales, cada uno con un saco vitelino, y fíjense qué bien que se observa los sacos amnióticos. Y si prestan mucha atención, van a ver que la ecogenicidad del líquido corial no es igual a la ecogenicidad del líquido amniótico. Fíjense que el líquido amniótico es anecoico, cuando el líquido corial es débilmente ecogénico. En el feto, aquí, en este saco gestacional, observamos algún eco dentro del saco amniótico. Sin embargo, esto es un artefacto. Acá hay un mal manejo de ganancias, o más que un mal manejo de ganancias, simplemente en el saco que está proximal al haz de ultrasonido vamos a encontrar una mejor definición que en el distal. Pero es evidente que hay mayor ecogenicidad en el líquido coriónico que en el líquido amniótico. Por eso en el primer trimestre es de buena práctica referirnos a no cantidad de líquido amniótico, sino cantidad de líquido corioamniótico. Pero en síntesis, este es otro ejemplo de un embarazo gemelar doble biamniótico bicorial. Y así es como debe ser informado. Ahora, la determinación ecográfica del segundo y tercer trimestres se hace más difícil y a veces imposible. ¿En qué se basa? En varios parámetros, uno de ellos en que el sexo fetal sea discordante. Ahora bien, cuando el sexo fetal es el mismo, nosotros no tenemos un dato que realmente nos ayude. Porque si el sexo fetal es el mismo, la corionicidad puede ser única o doble, puede ser unicorial o bicorial. Ahora bien, en el caso de que el sexo fetal efectivamente sea discordante, ya sabemos que en ese caso es un bicorial. Número de placentas. Si tiene dos placentas es bicorial, si tiene una sola placenta es monocorial. Pero cuidado, porque muchas veces las placentas tienen una vecindad tal que una masa placentaria, una sustancia placentaria contacta con la otra, casi mimetizándose y simulando ser una sola masa placentaria. Con lo cual, si están bien separadas, yo puedo afirmar que es bicorial. Pero lo que parece una sola masa placentaria no tengo forma, muchas veces, de saber si es efectivamente una sola masa placentaria o dos que están contiguas entre sí. La base de implantación de la membrana. Cuando tenemos una membrana flotando libremente en el líquido amniótico, esta se implanta de dos formas. Una puede ser en forma de T o en forma de lambda. Según la presencia de T o lambda, nos puede hacer sospechar de que estamos en
presencia de un monocorial o un bicorial. Vamos a ver ejemplos a continuación. Y por último, grosor y número de capas de membranas. Hasta hace no muchos años se consideraba el elemento de juicio que daba menor seguridad, pero se lo consideraba, era un punto más a tener en cuenta. Sin embargo, se ha visto que realmente no se correlaciona mucho con la realidad. Antes se decía que era bicorial cuando era más grueso o cuando se contaban más números de membranas, y era monocorial cuando la membrana era muy delgadita y solamente se veían dos líneas paralelas. Pero bueno, esto está dejándose de tener en cuenta. Acá tenemos lo que hacía referencia recién, lambda, el signo de lambda, también denominado Twin Peaks, que era una serie famosa en la década del 80, creo, cuando se describieron estos signos. Según esta, cuando la placentación es bicorial, pero hay una aposición de ambas masas placentarias, estas protruyen entre las membranas que separan ambas bolsas y hacen este pico que se está viendo aquí. Esto es el signo de lambda. Este es el signo de lambda. Esto constituiría el signo de lambda o de Twin Peak, que su presencia nos daría como resultado que estamos ante un embarazo bicorial. Y esto es un ejemplo, que estas flechas están marcando la masa placentaria y el signo de lambda o de Twin Peaks. Pero cuidado con esto. Acá les voy a mostrar otro ejemplo. Esto es lo que decíamos la T. ¿Qué es la T? Bueno, la T, el signo de la T es que la membrana cae perpendicular a la placenta. Y esta membrana que cae perpendicular a la placenta nos estaría hablando de una placentación monocorial. Ven que esto es una T. Y aquí tenemos un signo de lambda o Twin Peaks. Aquí se ve. Les decía hace un momento, cuidado. Sí, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque si bien el signo de lambda nos hace pensar que se trata de un bicorial, también hay que tener en cuenta que este signo no está presente a lo largo de toda la implantación de la membrana, que puede estar presente solo sectorialmente. Por lo tanto, cuando yo veo un signo de lambda presente, positivo, puedo afirmar que se trata de un bicorial, pero si yo no veo el signo de lambda, no puedo afirmar que se trata de un monocorial, porque quizá no lo esté viendo en los sectores que yo estoy evaluando, pero puede estar presente en otro sector. Así que es un signo a tener en cuenta y tiene este pequeño detalle que nos puede hacer una diferencia importante. Lo cual no ocurre en el primer trimestre, porque si bien podemos ver este signo en el primer trimestre, lo que vemos básicamente son dos sacos gestacionales. Esta imagen que estoy ilustrando ahora, lo que estoy diciendo, está tomada en la misma paciente de la imagen anterior, o sea, les mostré una T y les mostré una lambda en el mismo paciente. Y este es un signo que es similar, parecido al símbolo de la paz, el icono, el logo de la paz, o la estrella de Mercedes-Benz, también se lo conoce como Epsilon, que se presenta en el caso de los embarazos gemelares triples, cuando tenemos 3 sacos amnióticos. Cuando hablamos de embarazo gemelar, tanto mono como bicorial, tenemos que tener presente el concepto de discordancia, que es la variable que no está presente en ambos gemelos o que difiere significativamente. O sea, estando presente, difiere significativamente entre uno y otro gemelo. La discordancia se nos puede presentar en edad gestacional, peso, líquido amniótico
y malformaciones. Cuando hablamos de discordancia en edad gestacional y peso, son dos variables que se las relaciona para evaluar crecimiento. Y vamos a decir dos palabras sobre el crecimiento. En el primer trimestre existen tres formas, más que existen, están descritas tres formas de datar el embarazo. Algunos dicen que hay que promediar la longitud embriofetal máxima para estimar la edad gestacional, otros que hay que informar ambas edades gestacionales por separados. Y la tercera corriente habla de informar la edad gestacional estimada por la mayor longitud embriofetal máxima. De hecho, esta, que está en amarillo, es la que más adeptos tienen y es la que se considera como la que más se correlaciona con los resultados perinatales, ya sean favorables o adversos. Entonces la recomendación es informar la edad gestacional estimada por la mayor longitud embriofetal máxima. De hecho, dudaba yo en mencionar las dos anteriores, pero como si consultan la bibliografía van a encontrar que algunos autores promedian y otros informan por separado, entonces me pareció oportuno incluir las tres posibilidades que existen, pero quiero hacer especial hincapié en que se debe informar la edad gestacional estimada según la mayor longitud embriofetal máxima. O sea, yo mido los dos embriones o los dos fetos, depende del periodo en el cual me encuentre del primer trimestre, y voy a informar que ese embarazo tiene una edad gestacional según el feto o el embrión más grande. Y es discordante si difieren en más de 5 días. Siempre va a tener mal pronóstico el de menor tamaño. Y otra cosa a tener en cuenta para las estimaciones del crecimiento es que hay que calcular el peso con tabla de doble entrada, aquella que mide longitud femoral y circunferencia abdominal. Pero cuidado, estoy hablando ya de un embarazo más avanzado, no estoy hablando del primer trimestre. Esto es una captura del software de la FMF, Fetal Medicine Foundation, de Londres, que es quien desarrolló el software para el screening de las cromosomopatías en el primer trimestre. Y este software establece, como pueden leer acá, que en el caso de embarazo gemelar hay que datarlo con la longitud embriofetal máxima del gemelo más grande. Seguimos con crecimiento y hablamos de discordancia de peso. Podemos afirmar que el peso es discordante cuando al nacer hay una diferencia de mayor al 20%, o cuando la circunferencia abdominal entre un feto y otro es mayor de 20 milímetros, o cuando el peso fetal estimado es superior al 20% en cuanto al gemelo más pesado. Si yo tengo un feto de 3 kilos, le estimo 3 kilos a un feto, el 20% de 3 kilos son 600 gramos. Si el feto 2 me da una estimación de peso menor a 2400, estoy hablando de una discordancia de peso. ¿Y por qué puede ser discordante el peso? Bueno, por el potencial genético, por la presencia de una aneuploidía, por una placentación asimétrica, lo cual se ve con relativa frecuencia, o por supuesto por la presencia de síndromes monocoriales. Aproximadamente en el 20% de los embarazos gemelares que se diagnostican en el primer trimestre muere al menos un feto. Esto, cuando ocurre en el primer trimestre, no tiene consecuencias clínicas. En realidad, ustedes están leyendo que es irrelevante en el primer trimestre, pero podríamos ser un poco más flexibles y hablar de hasta la semana 15 inclusive. O sea, van más allá del primer trimestre hasta comienzos del segundo trimestre. Hasta la semana 15, cuando se muere un gemelo, no le pasa nada al otro. Pero ya cuando avanza el segundo trimestre, el segundo gemelo está en problemas.
puede morir hasta en el 50% de los casos o sufrir graves daños neurológicos. Como se dijo desde el principio, hay que establecer la corionicidad. ¿Y para qué se establece? Porque hay que diferenciar los controles entre un embarazo gemelar bicorial y un monocorial. ¿Cuál es el objetivo del control del embarazo gemelar bicorial? Prevenir y evaluar las dos complicaciones más frecuentes, que son prematuridad y restricción de crecimiento fetal. Al embarazo gemelar bicorial lo debemos controlar una vez por mes hasta que llegue a la semana 27. A partir de ahí hay que citar a la paciente cada 3 semanas, a partir de la 28, y semanalmente a partir de la semana 36. Se sugiere que junto al control clínico se haga una ecografía para evaluar biometría y longitud cervical. Si el crecimiento es normal, no hay evidencia que justifique el uso del Doppler. O sea, esto aplica igual que en el embarazo con feto único. Si el crecimiento es normal, no hay evidencia que justifique el uso del Doppler. Ni en el embarazo con feto único, ni en el embarazo gemelar bicorial. Ahora bien, puede presentarse una restricción de crecimiento fetal que habitualmente es selectiva, o sea, afecta a un solo feto. Y esto es como en el caso del feto único, un defecto, la base subyacente suele ser, no siempre, pero casi siempre, un defecto de invasión trofoblástica, pero con la particularidad que en el embarazo bicorial se le añade una superficie de implantación más pequeña. Y esto sí amerita evaluación Doppler. Entonces, cuando tenemos una restricción de crecimiento fetal, debemos hacerle un Doppler y los vamos a clasificar según el Doppler de la arteria umbilical, que puede ser normal o patológico. Si es normal, la conducta es expectante con un control quincenal con Doppler. Ahora bien, si el Doppler de la arteria umbilical es patológico, es anormal, hay que evaluar flujos venosos y hacer un control semanal. Esto es un control asimilable al control Doppler que se debe hacer en el embarazo gemelar monocorial, como se va a ver más adelante. En el caso de que el embarazo gemelar bicorial no se haya sido complicado, la terminación debe ser electiva, o sea, nosotros debemos planificar cuándo terminar el embarazo. Y siempre se recomienda que sea antes de cumplir el pinar, o sea, en el término, pero antes de cumplir el pinar y con una inducción al parto. O sea que no es per se indicación de cesárea. Pasamos al control del embarazo monocorial. Y tenemos que tener claros cuáles son los objetivos. Diagnosticar las complicaciones más graves y frecuentes. En este caso, síndromes monocoriales, restricción de crecimiento fetal y malformaciones. Ustedes pueden preguntarse, ¿y prematuridad? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la prematuridad en el monocorial va de la mano también de la praxis médica, o sea, es iatrogénica. Dándole a la palabra iatrogenia no un sentido, no una connotación peyorativa ni despectiva, ni de falencia. Iatrogenia por sí mismo quiere decir secundario al trabajo o a la acción del médico, que puede ser correcta o no. O sea que no interpreten iatrogenia como una praxis mal hecha, sino como praxis médica. Y de hecho, a veces se dan muchas oportunidades en las cuales hay que hacer una interrupción del embarazo justamente como solución de alguna situación presente, fundamentalmente los síndromes monocoriales. Simplemente con una diapositiva ya podría resumir todo el control del embarazo gemelar monocorial, porque nos basamos en Argentina en las guías de diagnóstico y seguimiento del embarazo gemelar monocorial. Estas guías surgen de un consenso nacional
según el cual se ha pautado cómo se debe controlar el embarazo, pero no solamente cómo se debe controlar, sino que se ha tratado de normatizar y de que todos hablemos el mismo idioma, de que todos hagamos referencia utilizando la misma nomenclatura. De hecho, es uno de los pocos consensos que ha logrado una aceptación casi universal en nuestro medio. Así que les podría decir que vean las guías nada más y con eso seguir adelante. Igual vamos a decir algo del control monocorial, pero por supuesto vean la guía, que la tienen adjuntada como material auxiliar. Hoy en día estas guías están en revisión para su actualización, y lo único que les voy a adelantar de esto es que se ha agregado o se va a agregar en la próxima edición de la guía como norma efectuarle a estos embarazos, me refiero gemelar monocorial, de rutina una ecocardiografía fetal en la semana 22. Entonces, de los embarazos gemelares monocoriales, más allá del control específico que debamos hacer, quiero hacer referencia a los denominados síndromes monocoriales. Los síndromes monocoriales son complicaciones del embarazo que se presentan únicamente en los gemelares monocoriales, por su condición de tal. No pueden presentarse en otros embarazos que no sean monocoriales. Y los síndromes son los gemelos fusionados, o siameses, el síndrome de transfusión feto-fetal, la secuencia de perfusión arterial retrógrada o embarazo gemelar acardio o trap sequence, y la secuencia de anemia policitemia, también denominada por sus siglas en inglés TAPS. A esto le agrego los accidentes del cordón, porque se dan únicamente en los monoamnióticos. Los gemelos fusionados o gemelaridad imperfecta o siameses, como se mencionó anteriormente, se producen por falta de separación completa después del día 13. La incidencia es de entre 1 en 50.000 a 1 en 100.000 partos. El 70% de los siameses son de sexo femenino, y esto es una verdadera curiosidad porque la mayoría de los gemelares son de sexo masculino. Y depende del lugar donde están adheridos o donde no se dividieron, se los denomina según esta topografía. Los más frecuentes son los tóraco-onfalópagos, o sea, unidos por el tórax y el abdomen, los toracópagos, o sea, unidos por el tórax, y los onfalópagos, que son los unidos por el abdomen. La sospecha ecográfica se basa en que estamos ante un embarazo gemelar monocorial monoamniótico, en el cual nos llama la atención una anormal morfología del embrión. O bien, ambos fetos en la misma presentación, simplemente porque sean monocorial monoamniótico con ambos fetos en la misma presentación no es diagnóstico, sino que nos hace sospechar o nos pone en alerta de que hay que prestar mayor atención. Las columnas suelen estar muy juntas, al menos en un punto, o hiperextendidas, o puede haber contacto permanente entre ambas siluetas fetales. También suele asociarse a polidramnios. Y el diagnóstico se hace a través de la observación de un órgano compartido. Esto es lo que decíamos hace un momento. En esta ecografía, que está muy magnificada, se ve un embrión con una forma muy particular. Aquí estamos viendo un embrión con una forma de B corta, si se quiere. Y esto representa a la imagen de un embrión que ha empezado a dividirse y no lo ha podido completar. Aquí estamos viendo otra imagen de un embarazo gemelar con una gemelaridad imperfecta, gemelos fusionados, unos siameses tóraco-onfalópagos,
y aquí estamos viendo un corte axial de ambos troncos a nivel del abdomen. Evidentemente, por la forma en que se está observando, estos estaban en situación longitudinal con presentación cefálica, uno con dorso izquierdo y otro con dorso derecho. En el mismo caso se observa a nivel del tórax una silueta cardíaca compartida multicameral. Este caso lo vi en un centro de ecocardiografía fetal en Brasil, el cual tenía muchísima derivación de todo el país. Otro de los síndromes monocoriales es el síndrome de transfusión feto-fetal, que afecta a entre un 10 y un 30% de los embarazos gemelares, por supuesto, monocoriales. Y constituye el 17% de la mortalidad de los embarazos gemelares en total. Esto se explica por anastomosis arteriovenosas profundas que no son compensadas. Hoy hemos dicho que toda esta patología se posibilitaba a través de anastomosis que hay al nivel de la placenta. Bueno, en este caso son arteriovenosas profundas que no están compensadas, no están equilibradas. Hay un feto que vamos a denominar donante, que tiene una microvasculatura que es deficiente y tiene un aumento de su resistencia placentaria. Por lo tanto, deriva sangre al receptor y hace una restricción de crecimiento fetal con un oligohidramnios. El receptor va a ser hipervolémico, poliúrico, polihidrámnicos, va a evolucionar hacia una insuficiencia cardíaca congestiva y un hidrops. En los casos más severos, el donante presenta un anhidramnios y queda como atrapado contra una pared uterina. ¿Cómo sospechamos el síndrome de transfusión feto-fetal? Bueno, por supuesto, un embarazo gemelar con una sola placenta, con una membrana interamniótica muy fina, gemelos del mismo sexo y una discordancia importante entre la cantidad de líquido amniótico en uno y otro gemelo. También hay discordancia de los tamaños fetales. Genéricamente, como para tener una visión a vuelo de pájaro, podemos decir que el donante tiene el líquido amniótico disminuido y el receptor aumentado. En el donante la vejiga suele estar ausente y agrandada del receptor, y en el donante suele estar atrapado, como aprisionado contra una pared uterina, y el receptor puede flotar libremente. Esto es una generalidad. Quintero describió hace muchos años lo que se conocen como los estadios de Quintero en el síndrome de transfusión feto-fetal. Los estadios son 5, el más leve es el estadio 1, donde hay una diferencia, hay una discrepancia en la cantidad de líquido amniótico. Un feto tiene polihidramnios y el otro oligohidramnios, o sea que en una bolsa vamos a observar un mayor bolsillo vertical superior a los 8 centímetros y en el otro menor a los 2 centímetros. En el estadio 2, además de esto, se observa que en el donante no se puede individualizar la vejiga, hay una vejiga ausente. En el estadio 3, además de esta diferencia importante entre polihidramnios y oligohidramnios y vejiga ausente, hay alteraciones del Doppler, que las alteraciones del Doppler puede ser un ARED en la arteria umbilical. ARED es una sigla en inglés que quiere decir ausencia o flujo de reverso de fin de diástole, o bien podemos encontrar una onda A reversa en el ductus venoso o una vena umbilical pulsátil. Entonces, cualquiera de estas alteraciones del Doppler nos tipifican un feto que ya está en el estadio 3. El estadio 4 se le agrega a todo lo antedicho el hidrops, y en el estadio 5 hay una muerte fetal. Entonces, ¿cuál es el pronóstico del síndrome de transfusión feto-fetal de los casos severos? Estos casos severos sin tratamiento sobreviven menos del 10% y con tratamiento sobreviven hasta el 83% de al menos un gemelo.
¿Y en qué consiste el tratamiento? Bueno, puede ser amniocentesis, que es un tratamiento paliativo, septostomía es un tratamiento paliativo, pero la coagulación láser del ecuador vascular entre una placenta y la otra, siendo puntuales en coagular solamente los vasos que pasan de uno a otro lado, ese es un tratamiento efectivo y curativo. Aquí estamos viendo una cantidad de líquido amniótico en una bolsa que es considerablemente mayor que en esta otra bolsa, y las partes fetales en esta bolsa aparecen como atrapadas en contra en la pared del útero o la superficie de la placenta. Aquí lo mismo, abundante líquido en esta bolsa y partes fetales atrapadas. Este es un caso de transfusión feto-fetal. Gemelar a cardio o secuencia TRAP, la sigla en inglés, de perfusión arterial retrógrada en gemelares. Se presenta en uno cada 35.000 embarazos. Se produce por anastomosis arterio-arteriales y veno-venosas. Y hay un gemelo denominado bomba por el cual manda sangre a través de la arteria umbilical a la placenta, y las anastomosis arterios-arteriolares hacen que por vía de arteria umbilical, pero por vía retrógrada, pasen al gemelo acardio, que suben por las arterias ilíacas internas para irrigar la mitad inferior del cuerpo, y mucho menos por la vena umbilical en forma retrógrada, vuelve a la placenta, y por las anastomosis veno-venosas pasan al gemelo bomba. Entonces, esta circunstancia se sospecha porque se observa una tumoración intraamniótica con cordón, que constituye un feto polimalformado sin frecuencia cardíaca fetal, pero con movimientos activos fetales. Esto sucede por la secuencia de perfusión arterial retrógrada. En realidad cuesta mucho diagnosticarlo. Uno cuando ve esto lo sospecha, y realmente arribar al diagnóstico es, luego de ver todo esto, haciéndole un Doppler, se ve que a este gemelo que es polimalformado, le está entrando la sangre por las arterias umbilicales. El pronóstico, el acardio muere en la totalidad de los casos, y el gemelo bomba tiene una mortalidad del 55%. Este es un caso que vi hace muchos años, en el cual me llamó la atención que había un gemelo que tenía un tamaño considerablemente menor al segundo gemelo. Pero lo curioso de este gemelo más pequeño es que movía los miembros inferiores, que eran los únicos que le pude identificar. Sin embargo, no tenía actividad cardíaca. Entonces, interrogo la arteria umbilical de este gemelo, y veo que tiene un flujo que es exactamente el contrario al que yo esperaba encontrar. Con esto tenía la sospecha, como se dijo antes, de que podía deberse a un gemelar acardio, y efectivamente lo era. La secuencia de anemia policitemia o TAPS, síndrome TAPS por sus siglas en inglés, consiste en una discordancia de la hemoglobina que se evalúa según el pico sistólico de la arteria cerebral media. Cuando en un feto nos da mayor de 1,5 múltiplos de la mediana y el otro menor de 0,8 múltiplos de la mediana, se considera diagnóstico de TAPS. El TAPS antes se creía que era únicamente de origen iatrogénico, esto es, después de hacer una coagulación láser de las comunicaciones, de las anastomosis que hay en los casos de síndrome de transfusión feto-fetal, quedaban algunos mínimos vasos, algunas arteriolas todavía permeables, y eso posibilitaban que se presente esta
esta patología, pero luego se vio que no es siempre secundaria, sino que hay un porcentaje de casos en los cuales se presenta espontáneamente sin que haya habido un intervencionismo sobre la placenta. Y esto pasa en el 5% de los monocoriales. Lo bueno que tiene, si se me permite decir que esto tiene algo de bueno, es que ocurre generalmente en el tercer trimestre. Están descritos todos los casos pasadas las 26 semanas, con lo cual nos da mayores posibilidades terapéuticas. Incluso aunque la terapéutica en casos extremos pueda ser la interrupción del embarazo, por lo menos los productos son casi siempre viables, cosa que está muy limitado en el síndrome de transfusión feto-fetal cuando se presentan en el segundo trimestre. Habíamos dicho que una de las complicaciones más a tener en cuenta por su frecuencia y por su importancia en los embarazos gemelares monocoriales, más allá de los síndromes monocoriales, es la restricción de crecimiento fetal. Esta generalmente es selectiva e implica que un feto se ubique por debajo del percentilo 10, generalmente con una discordancia con el otro feto mayor del 25%. Ahora bien, el problema es que cuando el restrictivo muere, el segundo gemelar muere en el 25% de los casos, o hasta en el 45% de los casos sufre daño neurológico. Y la restricción del crecimiento fetal se la divide o se la clasifica o se la tipifica según los parámetros Doppler. Hay tres tipos, 1, 2 y 3. En el tipo 1 tenemos un Doppler de arteria umbilical normal. El pronóstico es bueno, crece pero por debajo del percentilo 10 y muy rara vez evoluciona a una ausencia o reversión de flujo telediastólico de la arteria umbilical. En cambio, del tipo 2, el Doppler de arteria umbilical nos da una ausencia de flujo de fin de diástole o flujo reverso de fin de diástole. El pronóstico es francamente malo, hay una alteración progresiva de los signos y de la forma de onda de velocidad de flujo de la arteria umbilical y del ductus venoso, hay muy alto riesgo de daño neurológico severo y de muerte fetal. Y el tipo 3, el ARET es intermitente, el pronóstico es variable y se ha registrado hasta un 15% de muerte súbita del feto restringido y hasta un 15% de daño neurológico en el feto sano. Unos tips para tener en cuenta. La cigosidad es irrelevante para el pronóstico perinatal. A nosotros lo que nos interesa es definir la corionicidad y en la primera ecografía. Esto es imperativo. Los embarazos gemelares bicoriales y monocoriales deben considerarse como entidades distintas, aunque compartan muchas características. Y todas las conductas son discutibles. O sea, más allá de lo que se pueda leer en los artículos, en los textos, lo que se pueda haber escuchado durante este curso son conductas todas opinables, porque se presentan los mecanismos de acción, la fisiopatología, los métodos de sospecha y de diagnóstico, y hasta ahí hay relativa coincidencia o hay bastante uniformidad de criterios. Sin embargo, las conductas dependen, entre otras cosas, de las posibilidades de cada centro o institución. Gracias.